Imagina que todo lo que consideras verdad sobre la felicidad es una mentira. No un engaño, sino una ilusión creada dentro de ti por una fuerza que ni siquiera alcanzas a comprender. Suena como el inicio de una teoría conspirativa, ¿no es así? Pero esto no es conspiración, es filosofía. Y ahora te voy a contar sobre un hombre que se atrevió a mirar directamente a la vida, viendo no su luz, sino su sombra. Su nombre era Arthur Schopenhauer. No era una persona común, sino alguien que observaba el mundo como un médico examina una herida, sin repulsión, pero tampoco con ilusiones. Él creía que el sufrimiento no era algo excepcional, sino la esencia misma de la vida. Sus observaciones no eran simples reflexiones, sino el resultado de analizar escenas que parecían, al menos en apariencia, ordinarias. Por ejemplo, imagina que caminas por la calle y escuchas el canto de un pájaro. Una escena hermosa, ¿verdad? El pájaro desciende rápidamente, atrapa un gusano, y tú piensas, ¡qué hermosa es la naturaleza! Pero Arthur solo habría esbozado una sonrisa. ¿La naturaleza? ¿Hermosa? Está llena de dolor, si te detienes a mirar más de cerca. Para el pájaro, este es un instante de satisfacción. Para el gusano, el momento de su fin. Un placer, un momento de felicidad, siempre se paga con el sufrimiento de otro. Ahora reflexiona. ¿No sucede lo mismo en tu vida? Ese momento en que alcanzas una meta trae alegría, pero de inmediato despierta un nuevo vacío. ¿Quieres más? Otro logro, otra cumbre. Esto no es coincidencia. Es una ley. La ley de la vida. Schopenhauer la llamó la voluntad de vivir. Esta fuerza invisible, que gobierna a todos los seres vivos, nos empuja hacia adelante. No nos pregunta qué deseamos. Simplemente quiere seguir. Nos obliga a buscar, a esforzarnos. Y, sea lo que sea que encontremos, la satisfacción dura solo un instante, como una breve lluvia de verano que pronto da paso a un sol abrasador. Arthur no era un misántropo, aunque muchos lo veían así. Era un observador. Su único compañero constante era un pequeño caniche, un silencioso testigo de sus reflexiones. Schopenhauer decía que ese perro comprendía el mundo mucho mejor que la mayoría de las personas, porque no se hacía preguntas sin respuesta. Simplemente vivía. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Tú simplemente vives? ¿O estás atrapado en esta interminable carrera hacia la felicidad? ¿Sabes de lo que hablo? Esa sensación de que falta solo un poco para que todo sea perfecto. Pero sabes que no es así, ¿verdad? Tan pronto como alcanzas la cima, ves otra montaña más alta que te espera. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que debes comprender. O al menos intentarlo. Porque la verdad que descubrió Schopenhauer no es para los débiles. Es como agua helada que cae sobre un alma desprevenida, quemándola con su claridad. Pero si te permites escucharla, podrás ver la vida de otra manera. Y, tal vez, incluso encuentres una forma de burlar a esa voluntad universal. Y ahora, mientras te cuento esta verdad, te haré una pregunta. ¿Estás listo para ver la vida como la veía Schopenhauer? ¿O prefieres aferrarte a una dulce mentira? Tú decides, porque lo que viene a continuación es un descenso aún más profundo. Si has llegado hasta este punto, probablemente ya sientas que algo se mueve dentro de ti. Tal vez sea una leve duda, o una inquietud. No tengas miedo, es solo una voz que te susurra. ¿Y si tiene razón? Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente satisfecho? No ese breve instante de alegría, cuando por 1 o 2 horas olvidaste tus problemas, sino ese profundo y completo sentimiento que, dicen, trae la felicidad. ¿Cuánto duró? ¿O acaso se escapó como el agua entre tus dedos? Schopenhauer no solo se hacía estas preguntas, también encontraba respuestas. Respuestas extrañas, incómodas, pero terriblemente lógicas. Decía, el deseo es el motor de la vida, pero tan pronto como se cumple, es reemplazado por otro deseo. Nunca encontramos descanso, porque esta fuerza insaciable, la voluntad de vivir, nos impulsa constantemente hacia adelante. Imagina una rueda. Gira sin pausa, continuamente. En la parte inferior está el doloroso anhelo de algo que no tienes. En la parte superior, una fugaz sensación de satisfacción. Y luego, vuelves a bajar. ¿Te resulta familiar este ciclo? Por supuesto que sí.
porque es inseparable de nosotros, como el mismo acto de respirar. Schopenhauer usaba la metáfora de escalar una montaña. Imagina a alguien que, exhausto, se esfuerza por llegar a la cima. Sus músculos arden, está al límite, pero lo mantiene la idea. Cuando llegue a la cumbre, encontraré paz. Finalmente, alcanza la cima. ¿Qué siente? ¿Éxtasis? Claro, pero ¿cuánto dura? Un instante, porque, al mirar a su alrededor, ve otras montañas, más altas, más tentadoras, y comienza nuevamente su ascenso. Esa es la esencia de nuestra vida. El deseo alcanza su clímax, pero de inmediato da paso a una nueva meta. Cada vez que pensamos que la felicidad está en nuestras manos, resulta ser solo un espejismo, desvaneciéndose en la niebla. Schopenhauer veía esta verdad en todo lo que lo rodeaba. Allí está el joven que anhela riqueza. Allí está la mujer que busca amor. Allí está el anciano que desea recuperar su juventud. Cada uno de ellos cree que, si alcanza lo que desea, su vida cambiará. Pero esto es una ilusión, porque tan pronto como el deseo se cumple, una nueva ola de insatisfacción los envuelve. Y no es su culpa. Así es la vida. No fue diseñada para traernos felicidad. Fue diseñada para continuar. La voluntad de vivir nos mueve como una mano invisible, empujándonos a avanzar, caer, levantarnos y seguir. Tal vez te preguntes, ¿pero no hay sentido en esto? Al fin y al cabo, avanzar es vivir. Sí, tal vez, pero reflexiona. ¿A dónde nos lleva este movimiento? ¿A otra cima que parece aún más inalcanzable? ¿O a la comprensión de que la carrera nunca termina? Schopenhauer veía en esto una tragedia, pero también creía que el conocimiento de esta verdad es una forma de poder. Comprender el ciclo de los deseos es el primer paso para salir de él. Entonces, sigues aquí, sigues escuchando, y eso significa que ya sientes cómo empiezas a notar este ciclo en tu propia vida. Pero ten cuidado, la comprensión no solo trae claridad, también trae peso, porque, al enfrentarte a la verdad, ya no podrás ignorarla. Sin embargo, como decía el propio Schopenhauer, el dolor de la comprensión siempre es mejor que la dulce, pero vacía, mentira. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a aceptar la verdad? ¿Estás listo para romper el interminable ciclo de deseos? Si es así, lo que te espera más adelante es algo más grande. Pero te advierto, este camino no es fácil. Te obligará a enfrentarte cara a cara con la naturaleza misma de tu vida. ¿Estás preparado? Bien, entonces sigamos adelante. Era un día soleado. Una suave brisa jugaba entre las copas de los árboles, y los pájaros, como inspirados por la cálida luz, llenaban el aire con su canto. La gente paseaba por el parque, sonriendo, disfrutando de la belleza de la naturaleza. Para la mayoría, ese era un momento de paz. Pero no para Schopenhauer. Sentado en un banco bajo un viejo roble, observaba el movimiento de la vida como un cirujano que examina un corazón humano, expuesto frente a él. Para él, la naturaleza no era ni hermosa ni inspiradora. Era un espejo de la despiadada realidad, donde cada instante de vida estaba teñido de un drama oculto. Ahí estaba, por ejemplo, el petirrojo que revoloteaba en el aire, cantando, y luego, de repente, se lanzaba en picado. Su objetivo era claro, un gusano que se retorcía en la suave tierra. El pájaro lo atrapó y regresó triunfante a una rama. Las personas que pasaban sonrieron al ver esa escena. ¡Qué belleza!, podrían haber dicho. Pero Schopenhauer veía algo distinto. Para él, aquello no era una imagen de armonía, sino un acto de violencia. El momento que le trajo al pájaro un placer fugaz marcó el fin de un mundo entero para el gusano. Y en este simple episodio residía la esencia de la vida. Todo ser vivo está condenado a participar en esta danza. Una vida termina para que otra pueda continuar. Pero piénsalo bien, ¿acaso todo termina ahí? Incluso el pájaro, después de disfrutar su banquete, no encuentra la paz. Su estómago pronto volverá a vaciarse, y la voluntad de vivir lo obligará a buscar alimento nuevamente. Esta lucha, este interminable ciclo de caza y hambre, no es una elección, es una inevitabilidad. Ahora elevemos la vista. ¿Podemos encontrar algo diferente en la vida de los humanos?
Nos enorgullecemos de nuestra civilización. Ocultamos nuestros instintos depredadores detrás de palabras sobre moralidad y cultura. Pero en el fondo, todo sigue igual. La voluntad de vivir nos obliga a luchar por estatus, dinero, amor. Cada victoria de una persona implica la derrota de otra. Reflexiona sobre cuántas veces la felicidad de alguien se convierte en la causa del sufrimiento de otro. Schopenhauer encontraba ejemplos de esta lucha en todas partes. Decía que no era una coincidencia, sino una parte fundamental de la existencia. La naturaleza, al crear la vida, también implantó el conflicto en ella, porque sin lucha no hay movimiento. El león persiguiendo a la gacela o el empresario superando a su competidor en el mercado son dos caras de la misma moneda. Todos participamos en este juego, donde cada victoria siempre se paga con las pérdidas de alguien más. Pero lo más inquietante es que esta lucha nunca termina. Apenas una batalla llega a su fin, comienza otra. Incluso en los momentos de paz, esperamos que la voluntad de vivir nos empuje nuevamente. Somos felices solo por un instante, hasta que nuevos deseos nos arrastran de cabeza a la vorágine. Schopenhauer creía que en esta lucha residía la verdadera tragedia de la vida. Cuanto mayor es la conciencia de un ser, más dolorosa se vuelve la comprensión de esta verdad. A diferencia de los pájaros o los leones, los humanos podemos reflexionar sobre nuestra situación. Vemos esta rueda, notamos su injusticia, pero no podemos detenerla. Sabemos que somos parte de un juego en el que nunca quisimos participar, pero del que no podemos escapar. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza está diseñada de esta manera. Schopenhauer respondía con frialdad. La voluntad de vivir es algo ciego y despiadado. No se preocupa por la felicidad. Su único propósito es mantener el movimiento. Todo lo demás que vemos en la vida es solo una consecuencia de este impulso. Así que, la próxima vez que te detengas a admirar la belleza de la naturaleza, reflexiona. Tal vez estés observando un campo de batalla, donde cada instante de alegría se paga con sufrimiento. Pero quizás, entender esto sea el primer paso hacia la libertad. Libertad de las ilusiones de que la vida puede ser diferente. Schopenhauer seguía sentado en su banco, observando este eterno espectáculo. La gente pasaba, sonriendo, y él solo esbozaba una ligera sonrisa. Para ellos, era un parque. Para él, un espejo de la vida misma. ¿Y para ti? ¿Ya has comenzado a ver más allá? ¿O todavía crees que el pájaro en la rama es solo un pájaro? Schopenhauer solía decir, el sufrimiento es la ley de la vida, y no se puede escapar de él. Pero podrías preguntar, ¿por qué? ¿Acaso el sufrimiento no es solo el destino de aquellos que han perdido, de quienes han tropezado o se han mostrado débiles? ¿No es algo aislado, mientras que la felicidad es universal? La respuesta que él daría sería simple y despiadada. El sufrimiento no es la excepción. Es la norma. Todos participan en él. Desde el ser humano hasta la criatura más pequeña, desde el lobo hambriento en el bosque hasta la persona que llora la pérdida de un ser querido. Y cuanto más detenidamente observes el mundo, más claro verás que nadie, absolutamente nadie, está libre de esta lucha. Imagina la sabana. En el horizonte, un león se mueve lentamente, con la mirada fija, los músculos tensos, cada paso calculado. Más adelante, una gacela pasta tranquilamente, ajena al hecho de que pronto formará parte de otro acto de un gran drama. El león se lanza, la gacela corre. Su corazón late con furia, pero sabe que sus posibilidades son escasas. En cuestión de segundos, la cacería termina. Esta escena, según Schopenhauer, es más que una lucha por la supervivencia. Es la verdad universal de la existencia. La gacela ha perdido su vida. El león ha conseguido su presa, pero su triunfo es temporal. Pasará poco tiempo antes de que el hambre vuelva a morderlo desde dentro. El ciclo comenzará de nuevo. Pero lo más inquietante es que esta imagen no es única del reino animal. El ser humano, con toda su cultura, tecnología y filosofía, es también un participante en esta lucha. Cuando competimos por un ascenso en el trabajo, construimos relaciones o perseguimos riqueza, participamos en la misma competición interminable. Solo que nuestros colmillos y garras han sido reemplazados por palabras, dinero e influencia. Schopenhauer encontraba este conflicto incluso en lugares donde tal vez preferiríamos no verlo. Por ejemplo, en el amor.
Tendemos a romantizarlo, a hablar de cómo trae alegría y armonía. Pero para Schopenhauer, el amor no era más que una máscara que oculta la voluntad de vivir. El deseo de amar es, en realidad, el deseo de perpetuar la especie. No está dictado por sueños románticos, sino por la ciega necesidad de la vida de repetirse a sí misma. Piensa en esos momentos en los que has luchado por el amor de alguien o has sentido el dolor de una pérdida. ¿No fue ese uno de los sufrimientos más agudos y reales que hayas experimentado? Schopenhauer sostenía que estos momentos revelan la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Sufrimos porque la vida nos empuja hacia adelante, sin darnos descanso. Pero quizá el entendimiento más amargo para el ser humano sea este. El sufrimiento no termina con él. Es universal. Afecta a todos. Puedes retirarte del campo de batalla, encerrarte en tu hogar, pero el mundo más allá de tus ventanas seguirá siendo un campo de lucha. Las plantas compiten por la luz del sol, los animales por la comida, los humanos por el poder y la felicidad. Incluso los ríos, que consideramos la encarnación de la calma, deben abrirse paso entre piedras y desfiladeros para llegar al mar. Toda la vida es lucha. Sin embargo, Schopenhauer no solo veía dolor, sino también una trágica belleza en esta imagen. En este sufrimiento universal hay algo que nos conecta con todo lo vivo. No estamos solos en nuestra búsqueda de sentido. Compartimos esta lucha con los árboles, las aves, los animales. Es por eso que Schopenhauer consideraba que comprender esta verdad no era motivo de desesperación, sino un paso hacia la liberación. Si comprendes que el sufrimiento es inevitable, puedes dejar de luchar contra él. Puedes aprender a verlo tal como es, no como un enemigo, sino como un compañero. Ahora detente y mira a tu alrededor. Observa a las personas que pasan junto a ti, los árboles que se mecen con el viento, los pájaros que planean en el cielo. ¿Ves lo que veía Schopenhauer? ¿Ves la lucha que se esconde bajo la superficie tranquila de la vida? Si es así, ya has comenzado a entender. Estás dando un paso hacia una verdad que asusta, pero que también libera. Porque el sufrimiento no es tu error, no es tu culpa, es la ley de la vida. Y solo al comprenderla, podrás comenzar a buscar un camino hacia algo más grande. ¿Qué nos hace levantarnos cada mañana? ¿Qué nos empuja hacia adelante, incluso cuando la razón susurra? Detente, ¿ya basta? Podrías pensar que son nuestros sueños, nuestros planes o incluso nuestras metas. Pero Schopenhauer solo habría esbozado una sonrisa. No, habría dicho, no eres tú quien gobierna tu vida. Es la voluntad, una fuerza ciega, sin propósito, irracional, que mueve a todos los seres vivos. Schopenhauer creía que la voluntad de vivir no era simplemente el impulso de sobrevivir. Es una energía fundamental, un impulso primario que no obedece a la lógica, la moral ni la razón. Simplemente existe, obliga al árbol a buscar la luz, al pez a nadar contra la corriente, y al ser humano a trazar planes, incluso sabiendo que estos pueden desmoronarse. Esta voluntad no se preocupa por nuestra felicidad. No tiene un objetivo final. Imagina un fuego que arde con mayor intensidad sin saber por qué. Solo quema, consumiendo todo a su paso. Así es la voluntad. Nos mueve, pero no nos explica por qué. Schopenhauer afirmaba que la voluntad se manifiesta en todo lo que hacemos, pero rara vez vemos su verdadero rostro. ¿Por qué? Porque nuestra razón es solo una herramienta en sus manos. Podemos planear, analizar, construir sistemas y teorías, pero todo esto no es más que un servicio a la voluntad. Ella dicta nuestros deseos, y la razón los justifica. Imaginemos por un momento que somos observadores. Allí está la persona que dedica años a construir una carrera. Invierte tiempo, energía y sacrifica su vida personal. ¿Por qué lo hace? Dirá, para alcanzar el éxito, para vivir mejor. Pero cuando finalmente alcanza la cima, ¿qué siente? Vacío. Un nuevo desafío, una nueva meta ya lo espera en el horizonte. O tomemos otro ejemplo, el amor. ¿Qué puede ser más romántico? Pero, ¿qué nos impulsa cuando nos enamoramos? El deseo de poseer, el deseo de perpetuar la especie, el deseo de sentirnos necesarios. Incluso los sentimientos más elevados no son más que máscaras de la voluntad. Schopenhauer ofrecía un ejemplo sencillo pero inquietante. La vida del león y la gacela.
El león está impulsado por la voluntad de vivir mientras caza. La gacela está impulsada por la misma voluntad mientras huye de la muerte. Ambos están sujetos a la misma fuerza, pero sus caminos se cruzan en el conflicto. La victoria de uno significa la derrota del otro. La ironía es que incluso la victoria no trae descanso. El león se saciará, pero pronto el hambre volverá. La gacela escapará, pero el temor de ser cazada seguirá acechándola. Schopenhauer creía que esta ceguera irracional de la voluntad es lo que hace que la vida sea tan trágica. No podemos escapar de su influencia. Nos sometemos a ella como marionetas en sus hilos, sin comprender quién tira de ellos. ¿Por qué no nos damos cuenta de esto? La respuesta es simple. La voluntad nos distrae con hermosos espejismos. Nos hace creer que la felicidad está por venir, que si alcanzamos una meta, todo cambiará. Pero esto es solo una ilusión. Tan pronto como se logra una meta, aparece otra. Esta carrera interminable es, en esencia, la vida misma. La voluntad nos empuja de un estado a otro, pero no hay un punto final. Es movimiento por el movimiento. Schopenhauer encontraba consuelo en el hecho de que comprender esta verdad ya brinda cierta libertad. Si entiendes que la voluntad es irracional, puedes dejar de tomarla en serio. Puedes empezar a ver los deseos por lo que son, simples impulsos momentáneos que nunca conducirán a una verdadera satisfacción. Pero, ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Cómo vivir sabiendo que no somos dueños de nuestro destino, sino simplemente ejecutores de la voluntad? Esta es la pregunta que Schopenhauer plantea con fría claridad. No promete respuestas fáciles, pero nos da una opción: seguir corriendo o detenernos y mirar la vida desde otra perspectiva. Así que, detente un momento, piensa. ¿Cuántos de tus deseos son realmente tuyos y cuántos son impuestos por esta fuerza irracional? ¿Cuántas de las cosas que anhelas son solo un juego de la voluntad? ¿Estás dispuesto a ver hasta qué punto te controla? Si la respuesta es sí, estás dando un paso hacia la comprensión. Si no, no te preocupes. La voluntad seguirá moviéndote de todos modos. No pedirá tu permiso. Simplemente existe. La felicidad. Esa palabra nos atrae desde la infancia, como un espejismo en el desierto. Promete paz, alegría, liberación. Nos esforzamos por alcanzarla, como un viajero que busca un oasis, pensando que, al llegar a la meta, la vida finalmente cobrará sentido. Pero imagina que alguien te dijera que la felicidad no es más que una breve pausa en la sinfonía del dolor. ¿Lo creerías? Schopenhauer no solo lo creía, sino que lo afirmaba con la certeza de un anatomista que disecciona la esencia misma de la vida humana. La felicidad, decía, es solo la ausencia de sufrimiento. No dura mucho, no tiene verdadera profundidad. La felicidad es como una bocanada de aire fresco tras un largo tiempo bajo el agua. Disfrutamos el momento, pero ya sabemos que pronto tendremos que sumergirnos de nuevo. Imagina que llevas mucho tiempo esperando un ascenso en tu trabajo. Has trabajado duro, sacrificado tu tiempo libre, soportado fracasos. Finalmente, alcanzas tu objetivo. Sientes una oleada de alegría triunfante. Pero, ¿cuánto dura esa sensación? ¿Un día? ¿Una semana? Después llegan nuevas tareas, nuevas responsabilidades, nuevos deseos. Eso no es felicidad. Es solo un respiro. Schopenhauer creía que la naturaleza de la felicidad radica en su opuesto, el dolor. Por más que lo intentemos, nuestra vida está llena de insatisfacción, ansiedad y temores. Siempre deseamos algo, tememos algo, lamentamos algo. Es esta lucha constante la que hace que los raros momentos de alivio sean tan valiosos. ¿Pero vivimos solo por esas pausas? Muchos dirían, no, la felicidad es algo más. Es un estado mental, una armonía interna. Sin embargo, Schopenhauer habría respondido, eso es una ilusión. La armonía, como la felicidad, es efímera. Dura solo hasta que la voluntad de vivir nos empuja a una nueva lucha. Él ofrecía un ejemplo que seguramente reconocerás. Una persona que busca riqueza pasa años trabajando arduamente. Pospone sus deseos, creyendo que algún día vivirá en lujo. Pero cuando finalmente alcanza su meta, de repente comprende. El dinero no es más que una herramienta. No le da paz. Por el contrario, trae nuevos temores. Perder lo acumulado, convertirse en víctima de la envidia.
En lugar de felicidad, encuentra una nueva forma de sufrimiento. Según Schopenhauer, el placer en sí mismo no es algo positivo. Es simplemente la eliminación de una carencia, de un dolor. El hambre causa sufrimiento, y la comida lo alivia. El frío atormenta, pero el calor reconforta. Cada vez que pensamos que alcanzamos la felicidad, simplemente nos liberamos de una forma de dolor, solo para prepararnos para la siguiente. Pero quizá el aspecto más irónico de la felicidad es el miedo a perderla. Tememos que la alegría termine, que el éxito sea pasajero, que nuestros seres queridos se vayan. En cada momento de placer se oculta la sombra de la ansiedad. Schopenhauer sabía que su filosofía podía sonar sombría, pero sostenía que comprender la verdadera naturaleza de la felicidad y el dolor podría ser el comienzo de la liberación. Si dejamos de perseguir los espejismos de la felicidad, podríamos aprender a aceptar la vida tal como es, llena de dolor, pero también de raros instantes de paz. Él sugería no luchar contra la voluntad de vivir, sino intentar minimizar su poder. ¿Cómo? A través de la conciencia, reduciendo nuestros deseos y encontrando alegría en las cosas simples. La música, la literatura, el arte. Para Schopenhauer, todo esto no era solo entretenimiento, sino salvación. Y, por supuesto, hablaba de aceptación. Aceptar que la felicidad es un instante, no un objetivo. Que el dolor no es un castigo, sino un estado natural. Una aceptación que nos permite dejar de temer. Así que reflexiona. ¿Cuánto de tu sufrimiento no lo causa el dolor en sí, sino el miedo a él? ¿Cuánta de tu felicidad se ha desmoronado por la preocupación de que se desvanecerá? Quizá el verdadero camino hacia la paz no consista en eliminar el dolor, sino en entenderlo. Schopenhauer creía que quien comprende la naturaleza de la felicidad obtiene fuerza. No fuerza para cambiar el mundo, sino para cambiar su perspectiva sobre él. Y quizá ahí, en esa transformación, reside la verdadera tranquilidad. Arthur Schopenhauer no era solo un filósofo del análisis, sino también de los paradojas. Veía la vida como un campo de lucha y sufrimiento interminables, pero no se detenía en la simple descripción de la oscuridad. Se hacía otra pregunta: ¿es posible liberarse de este círculo vicioso? Y aunque su respuesta no ofrecía un consuelo fácil, habría un camino hacia la comprensión y, tal vez, incluso hacia la salvación. Schopenhauer observaba que la mayoría de las personas viven como prisioneras de la voluntad. Corren, como ardillas en una rueda, con la esperanza de que avanzar las liberará. Pero esto es un error. La voluntad no tiene fin. Siempre exige más. Nuevos deseos, nuevas metas, nuevos sufrimientos. Y cuanto más nos sometemos a ella, más profundamente nos hundimos. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? El primer paso, según él, es el reconocimiento. Debemos ver a la voluntad tal como es, no como una aliada, sino como una déspota que nos obliga a perseguir lo inalcanzable. Este reconocimiento no es solo un pensamiento abstracto, sino una verdadera revelación que cambia nuestra percepción del mundo. Pero el entendimiento por sí solo no es suficiente. Schopenhauer proponía un camino que, en su opinión, podía debilitar el poder de la voluntad. Ese camino no era sencillo y comenzaba con el ascetismo. El ascetismo, según él, es una renuncia consciente a los excesos. No es un intento de vencer a la voluntad, sino una estrategia para debilitarla. Renunciar a los deseos innecesarios, buscar la simplicidad y la modestia. Todo esto permitía a las personas escapar, aunque parcialmente, del control de la voluntad. Vivir con lo mínimo, no aferrarse a lo material ni buscar el reconocimiento. Esta era la base de su enfoque. Sin embargo, Schopenhauer entendía que este camino no era para todos. No todos pueden o quieren renunciar a los placeres. Para la mayoría, ofrecía otra vía, más suave: encontrar consuelo en el arte y la actividad intelectual. La música, la literatura, la pintura. Para Schopenhauer, estas formas de arte nos elevan por encima de lo cotidiano. Cuando leemos un libro o escuchamos una sinfonía, aunque sea por un instante, trascendemos la voluntad. Dejamos de ser esclavos de nuestros deseos y nos convertimos en observadores que contemplan el mundo. Entre todas las artes, Schopenhauer otorgaba un lugar especial a la música. Para él, no era solo un arte, sino la expresión directa de la voluntad. Al escuchar música,
Vemos su verdadera naturaleza, pero la vemos desde fuera, no como participantes. En esos momentos, podemos sentirnos liberados, aunque sea temporalmente. Otro aspecto crucial de su filosofía era la idea de que la felicidad radica en la simplicidad. Schopenhauer afirmaba que una persona no cargada de deseos innecesarios a menudo es más feliz que alguien que persigue todo a la vez. Una vida sencilla, con espacio para la tranquilidad, la naturaleza y las relaciones cercanas, puede traer verdadera paz. Pero Schopenhauer también sabía que era imposible liberarse por completo de la voluntad. Podemos debilitar su influencia, pero siempre será parte de nosotros. En esto residía su trágica sabiduría. El reconocimiento de que la completa liberación es inalcanzable no debería llevarnos al desánimo. Por el contrario, este entendimiento nos ayuda a encontrar humildad y a vivir en paz con nosotros mismos. A menudo, Schopenhauer usaba la metáfora de una sombra que nos sigue a donde sea que vayamos. No podemos deshacernos de ella, pero podemos aprender a no prestarle atención. Así es la voluntad. No podemos escapar de sus garras, pero podemos aprender a no reaccionar ante su llamado. Schopenhauer no ofrecía recetas fáciles para la felicidad, pero proporcionaba claves para la comprensión. Decía, la felicidad no es un objetivo, sino el arte de ver la vida tal como es, sin esperar lo imposible. Ahora imagina que estás de pie junto al mar. El viento golpea tu rostro, las olas se suceden una tras otra. Sabes que el mar es infinito, que las olas no se detendrán. Pero, en lugar de luchar contra ellas, aprendes a nadar. No conquistas el mar, pero encuentras libertad en él. Quizá en eso radique la salida al sufrimiento. No en la victoria, sino en la aceptación. No en resistirse a la voluntad, sino en dejar de ser su esclavo. Schopenhauer creía que todos podemos intentarlo. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Arthur Schopenhauer no era solo un filósofo del análisis, sino también de los paradojas. Veía la vida como un campo de lucha y sufrimiento interminables, pero no se detenía en la simple descripción de la oscuridad. Se hacía otra pregunta. ¿Es posible liberarse de este círculo vicioso? Y aunque su respuesta no ofrecía un consuelo fácil, habría un camino hacia la comprensión y, tal vez, incluso hacia la salvación. Schopenhauer observaba que la mayoría de las personas viven como prisioneras de la voluntad. Corren, como ardillas en una rueda, con la esperanza de que avanzar las liberará. Pero esto es un error. La voluntad no tiene fin. Siempre exige más. Nuevos deseos, nuevas metas, nuevos sufrimientos. Y cuanto más nos sometemos a ella, más profundamente nos hundimos. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? El primer paso, según él, es el reconocimiento. Debemos ver a la voluntad tal como es, no como una aliada, sino como una déspota que nos obliga a perseguir lo inalcanzable. Este reconocimiento no es solo un pensamiento abstracto, sino una verdadera revelación que cambia nuestra percepción del mundo. Pero el entendimiento por sí solo no es suficiente. Schopenhauer proponía un camino que, en su opinión, podía debilitar el poder de la voluntad. Ese camino no era sencillo y comenzaba con el ascetismo. El ascetismo, según él, es una renuncia consciente a los excesos. No es un intento de vencer a la voluntad, sino una estrategia para debilitarla. Renunciar a los deseos innecesarios, buscar la simplicidad y la modestia. Todo esto permitía a las personas escapar, aunque parcialmente, del control de la voluntad. Vivir con lo mínimo, no aferrarse a lo material ni buscar el reconocimiento. Esta era la base de su enfoque. Sin embargo, Schopenhauer entendía que este camino no era para todos. No todos pueden o quieren renunciar a los placeres. Para la mayoría, ofrecía otra vía, más suave: encontrar consuelo en el arte y la actividad intelectual. La música, la literatura, la pintura. Para Schopenhauer, estas formas de arte nos elevan por encima de lo cotidiano. Cuando leemos un libro o escuchamos una sinfonía, aunque sea por un instante, trascendemos la voluntad. Dejamos de ser esclavos de nuestros deseos y nos convertimos en observadores que contemplan el mundo. Entre todas las artes, Schopenhauer otorgaba un lugar especial a la música. Para él, no era solo un arte, sino la expresión directa de la voluntad. Al escuchar música, vemos su verdadera naturaleza, pero la vemos desde fuera,
no como participantes. En esos momentos, podemos sentirnos liberados, aunque sea temporalmente. Otro aspecto crucial de su filosofía era la idea de que la felicidad radica en la simplicidad. Schopenhauer afirmaba que una persona no cargada de deseos innecesarios a menudo es más feliz que alguien que persigue todo a la vez. Una vida sencilla, con espacio para la tranquilidad, la naturaleza y las relaciones cercanas, puede traer verdadera paz. Pero Schopenhauer también sabía que era imposible liberarse por completo de la voluntad. Podemos debilitar su influencia, pero siempre será parte de nosotros. En esto residía su trágica sabiduría. El reconocimiento de que la completa liberación es inalcanzable no debería llevarnos al desánimo. Por el contrario, este entendimiento nos ayuda a encontrar humildad y a vivir en paz con nosotros mismos. A menudo, Schopenhauer usaba la metáfora de una sombra que nos sigue a donde sea que vayamos. No podemos deshacernos de ella, pero podemos aprender a no prestarle atención. Así es la voluntad. No podemos escapar de sus garras, pero podemos aprender a no reaccionar ante su llamado. Schopenhauer no ofrecía recetas fáciles para la felicidad, pero proporcionaba claves para la comprensión. Decía, la felicidad no es un objetivo, sino el arte de ver la vida tal como es, sin esperar lo imposible. Ahora imagina que estás de pie junto al mar. El viento golpea tu rostro, las olas se suceden una tras otra. Sabes que el mar es infinito, que las olas no se detendrán. Pero, en lugar de luchar contra ellas, aprendes a nadar. No conquistas el mar, pero encuentras libertad en él. Quizá en eso radique la salida al sufrimiento. No en la victoria, sino en la aceptación. No en resistirse a la voluntad, sino en dejar de ser su esclavo. Schopenhauer creía que todos podemos intentarlo. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? A Schopenhauer le encantaba hacer preguntas que incomodan. Una de ellas era, si toda nuestra vida es sufrimiento, si los deseos siempre permanecen insatisfechos, entonces ¿para qué sirve todo esto? Y aunque estaba lejos de ofrecer respuestas simples, su filosofía contiene algo que puede servirnos como guía: la conciencia y la aceptación. ¿Pero qué significa esto? La conciencia, decía él, es el primer paso. Debemos reconocer la verdad sobre nuestra vida. Y esa verdad es amarga. No controlamos nuestra voluntad. No podemos escapar del sufrimiento porque está entretejido en la propia esencia de la existencia. Cada uno de nuestros deseos, cada meta que nos planteamos, no es realmente una elección nuestra, sino un mandato de la voluntad a la que estamos sometidos. Pero reconocer esto no debería llevarnos a la desesperación. Al contrario, nos da fuerza. Cuando vemos a la voluntad tal como es, pierde parte de su poder sobre nosotros. Dejamos de ser sus marionetas. Empezamos a ver nuestros deseos como impulsos pasajeros que no tienen por qué gobernarnos. ¿Y después qué? La conciencia es solo el comienzo. Lo importante es aprender a aceptar la vida tal como es. Para Schopenhauer, la aceptación no significaba sumisión. Era un acto de liberación interior. Imagina que estás de pie junto a un río turbulento. La corriente es demasiado fuerte como para avanzar contra ella. Puedes intentar luchar, gastar tus fuerzas, sufrir. O también puedes soltar tus expectativas, saltar al agua y permitir que la corriente te lleve. Esto no es una derrota. Es entender que resistirse solo aumenta el dolor. La aceptación comienza con cosas pequeñas. Schopenhauer decía que debemos renunciar a los deseos innecesarios. No necesitamos perseguir la riqueza, la fama o la aprobación de los demás. Todo eso son solo ilusiones alimentadas por la voluntad. En lugar de eso, podemos centrarnos en alegrías sencillas. Disfrutar de la naturaleza, leer un buen libro, escuchar música. La naturaleza, según él, es una fuente especialmente poderosa de calma. Cuando contemplamos la grandeza de las montañas, el flujo de los ríos o los bosques interminables, por un momento dejamos de lado nuestras preocupaciones. Entendemos que nuestra vida es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Sin embargo, incluso en la aceptación de la vida hay espacio para la lucha. Schopenhauer no negaba esto. La lucha es inevitable. La diferencia está en cómo la enfrentamos. Si la vemos como una fuente de sufrimiento, nos consume. Pero si la aceptamos como una parte natural de la vida, dejamos de temerla.
La aceptación consciente no significa renunciar a la felicidad. Significa dejar de buscarla en lugares donde no la encontraremos. Nos enseña a valorar lo que tenemos ahora, sin aferrarnos a expectativas ni temer las pérdidas. Schopenhauer solía repetir que la felicidad no es un estado, sino una pausa entre los deseos. Y si aprendemos a ralentizarnos, a reconocer esas pausas, podemos descubrir un nuevo nivel de existencia. No una alegría desbordante, sino una calma profunda. No una euforia, sino una serenidad. Y así, en ese punto intermedio entre la conciencia y la aceptación, podemos hacernos la pregunta clave: ¿qué hacemos ahora? Schopenhauer no ofrecía soluciones universales, porque entendía que cada persona debe encontrar su propio camino. Pero daba pistas: simplicidad, modestia, respeto por la naturaleza, contemplar el arte, cultivar la mente. Todas estas son herramientas que nos ayudan a liberarnos del dominio de la voluntad y a empezar a vivir conscientemente. Quizás, lo más importante, dejar de esperar de la vida algo que nunca nos dará. La vida no tiene la obligación de hacernos felices. No tiene la obligación de ser justa. Pero si aprendemos a aceptarla tal como es, podemos encontrar en ella nuestro propio sentido. Schopenhauer creía que en la aceptación hay fuerza. Y aunque su filosofía puede parecer severa, ofrece esperanza. La esperanza de que podemos dejar de luchar contra la vida y empezar a vivirla. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirar tu vida tal como es? ¿Sin ilusiones, sin mentiras? Si la respuesta es sí, ya has dado el primer paso. Ahora solo queda seguir avanzando. La historia está llena de personas que han buscado respuestas a las preguntas que atormentan a la humanidad. Pero Arthur Schopenhauer no era alguien que intentara consolarnos con palabras hermosas. Su filosofía es como un espejo frío, que refleja la vida sin adornos. Pero, ¿puede la verdad ser un consuelo? ¿Puede liberarnos? Schopenhauer dejó este mundo no tanto con una filosofía, sino con un desafío. Sus ideas no fueron populares en su tiempo, se las consideraba demasiado sombrías. Pero, como suele suceder con los grandes pensadores, solo años después de su muerte las personas empezaron a darse cuenta de cuán profundo veía. Sus obras se convirtieron en fuente de inspiración para muchos. Nietzsche bebió de su filosofía, aunque la transformó radicalmente. Tolstói estudió sus escritos, buscando comprender por qué el sufrimiento estaba tan estrechamente ligado a la existencia humana. Incluso Freud encontró en Schopenhauer respuestas que luego fundamentaron el psicoanálisis. Pero no se trata solo de a quien inspiró. Su legado vive en cada persona que se hace preguntas como: ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué sufro? ¿Cómo encontrar sentido en un mundo donde cada placer es solo un respiro temporal? Mira el mundo moderno. Estamos rodeados de un flujo interminable de deseos, de anuncios que nos gritan: compra esto, haz aquello, y serás feliz. Pero, como decía Schopenhauer, ninguna cantidad de cosas ni logros nos dará paz. Siempre deseamos más, sin siquiera entender qué es exactamente lo que buscamos. Por eso su filosofía es tan relevante hoy. En un mundo donde siempre nos movemos, luchamos, nos esforzamos, Él nos invita a detenernos y reflexionar. No a intentar vencer a la vida, sino a aprender a vivir con ella. Schopenhauer enseñaba que la verdad no es algo que deba temerse. Sí, puede ser sombría, puede hacernos sentir pequeños e indefensos. Pero solo al reconocerla podemos empezar a buscar una verdadera libertad. La libertad, según él, no consiste en destruir la voluntad, sino en comprender su naturaleza. Cuando vemos lo que nos impulsa, podemos decidir, ¿seguimos obedeciéndolo o no? Podemos salir de la interminable carrera hacia la felicidad y encontrar alegría en las cosas simples. Y, sin embargo, Schopenhauer nos dejó otra lección. Mostró que en el sufrimiento no solo hay dolor, sino también profundidad. Es algo que nos une a todos, desde los animales hasta los humanos, desde los ricos hasta los pobres. Comprender esto puede convertirse en una fuente no de desesperación, sino de compasión. Tal vez ahí reside la grandeza de su filosofía. No ofrecía caminos fáciles, no prometía una utopía, pero dejó un mapa que conduce hacia la paz interior. Y ese mapa comienza con preguntas como: ¿quién soy? ¿Qué deseo realmente? ¿Puedo aprender simplemente a ser? Hoy, al leer sus escritos, no solo vemos a un filósofo sombrío,
sino a un hombre que buscaba respuestas, igual que nosotros. Sus ideas son un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en vencer a la vida, sino en saber aceptarla. Así que aquí va una última pregunta para ti, lector. ¿Qué ves cuando miras tu vida a través del espejo de Schopenhauer? ¿Ves caos? ¿O quizás empiezas a notar el orden que se esconde detrás de él? La vida nunca será fácil, pero tal vez en eso radique su belleza, en que podemos encontrar luz incluso en la sombra, si la miramos con conciencia. Schopenhauer se fue, pero sus palabras permanecen con nosotros. Y ahora la elección es tuya. Vivir en la ilusión o encontrar el valor para ver la vida tal como es. Porque, como él mismo dijo, no es feliz quien más tiene, sino quien menos desea.